Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación que se nos remitió. Agradecer a todos los trabajadores de esta organización a través de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA. Agradecer enormemente esta invitación para nuestra organización. Es importante poder estar en los diferentes espacios donde podamos participar las personas con discapacidad y sus familias. ¿Por qué eso es importante? Porque principalmente procuramos justamente lo que es la inclusión en todos los ámbitos. Realmente voy a centrarme un poco en algunos aspectos de tema de lo que es la inclusión, de lo que es la convención, de lo que son nuestros derechos, principalmente en esas áreas. Pensaba al principio hablar un poco del tema de museos, qué recomendaciones dar, pero me parece que ustedes con las exposiciones anteriores se ha podido también dejar bien en claro qué es lo que se necesita y con un alto nivel de profesionalidad también se ha explicado todo. Así que más bien me voy a dedicar a todo lo que nosotros como organización procuramos a través de nuestro trabajo. Bueno, primero que nada decir que RIADIS es una organización no gubernamental de personas con discapacidad y sus familias a través de toda Latinoamérica. Se fundó el 17 de octubre de 2002, en la Conferencia de Venezuela. Llevamos entonces unos 16 años de existencias y bueno, hemos hecho un trabajo minucioso, de hormiga muchas veces, para tratar de incidir y procurar los cambios necesarios. Esta red está conformada, está presente en 19 países de Latinoamérica y el Caribe y aglutina aproximadamente unas 56 organizaciones de diferente nivel de personas con discapacidad y de instituciones que trabajan en los derechos humanos. Para nosotros, como organización, es fundamental poder estar en los diferentes lugares para exponer nuestra voz, explicar lo que nosotros necesitamos y también poder intercambiar con todos los actores sociales aspectos que son importantes a la hora de procurar nuestra mejor inserción en la sociedad. Disculpen que no tenga una presentación de PowerPoint, más bien tengo acá un punteo en mi computadora que voy leyendo un poco para estar un poco ordenado en lo que les quiero expresar. Por esto mismo, nosotros en RIADIS trabajamos a todo nivel en los diferentes ámbitos que nos vamos abriendo puertas. Somos parte de la Alianza Internacional de la Discapacidad, somos un órgano consultivo de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. RIADIS es una organización sin fines de lucro y procura siempre lograr la mejor calidad de vida para todas las personas con discapacidad. Nuestro paradigma, nuestra guía, digamos, en nuestra lucha es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Que ahora enseguida vamos a entrar a hablar un poquito de eso. Solamente para cerrar la parte de la presentación de RIADIS, nuestra organización tuvo asamblea el año pasado y ahí se eligieron las nuevas autoridades por el periodo 2017-2021, en la cual está conformada por la señora Ana Lucía Arellano como presidenta, Juan Ángel de Bobeira como vicepresidente. Perdón, Ana Lucía es madre de un chico con discapacidad intelectual. Juan Ángel de Bobeira es una persona sorda,
de Venezuela. Ana Darsen es una persona con discapacidad neuromotora de Nicaragua, es la secretaria. Nuestro tesorero es Otto Mazariego, una persona ciega de Guatemala. Después tenemos direcciones, la dirección de la región de México, Centroamérica y el Caribe, la Mabel Ballestero de Cuba. De la dirección andina es el señor Jorge Muñoz, persona ciega de Colombia, y el de la región del Cono Sur soy yo, Gabriel Soto, persona ciega también, y que soy de Uruguay. Por más información de nuestra organización pueden visitar riadis.org o escribirnos a info@riadis.org. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en lo que queremos exponer en cuanto a por qué nuestra base de trabajo y nuestra guía es la Convención. Bueno, Riadis, como otras organizaciones también de la sociedad civil, participó de una u otra forma también en la elaboración de la Convención en diferentes instancias. Y bueno, ¿por qué consideramos que es un antes y un después este documento? Porque nosotros nos sentimos que nos ha puesto sobre la mesa el tema de nuestros derechos como personas principalmente. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea un nuevo paradigma que no es solamente para las personas con discapacidad. Plantea un paradigma más allá de nosotros, porque justamente no estamos pensando en solamente las personas con discapacidad, sino estamos pensando a nivel de toda la sociedad, y que es necesario pensar un cambio en cómo entendemos las relaciones humanas. La Convención plantea muchos aspectos importantísimos en cuanto a los principios, en cuanto a los derechos, en cuanto a las responsabilidades de los gobiernos, de los estados, en cuanto también al rol de las propias personas con discapacidad, de cómo deben actuar y cómo deben también defender sus derechos. Esta convención y este nuevo paradigma no ha sido fácil ni para las personas que no tienen discapacidad, ni para los estados, ni para las propias personas con discapacidad. Después de años, décadas de un modelo asistencialista en donde todo se nos brindaba en la mano y todo era resuelto por otros, pasar a un rol en donde nosotros mismos somos los actores y los que procuramos resolver nuestras propias situaciones, donde nosotros queremos ser dueños de nuestro propio destino, no ha sido fácil. Es muy cómodo para las personas con discapacidad que se les dé todo. Y pasar al otro lado, más bien siendo actores, siendo responsables, no solamente reclamando derechos, sino también cumpliendo obligaciones como miembros productivos de esta sociedad, ha sido un cambio también importantísimo para nosotros, las personas, las organizaciones, las familias. Esta nueva mirada, esta nueva concepción habla de muchos aspectos, habla de muchos conceptos o nuevos conceptos que acuña y que realmente están siendo movilizadores a todo nivel, tanto para nosotros como para el resto de la sociedad. El concepto, por ejemplo, de accesibilidad, que lo explicaron muy bien ayer, el concepto de diseño universal, el concepto de ajustes razonables. Ajustes razonables es un concepto muy novedoso para todos, hasta para nosotros mismos,
Porque ¿qué quiere decir ajuste razonable? Ajuste razonable justamente es buscar el punto intermedio, el punto medio de adecuación de alguna cosa, de algún elemento, de alguna situación, para que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en igualdad de condiciones. A veces no todas las cosas podemos hacerlas igual que las demás personas. Por eso ahí es donde se requiere el ajuste razonable. Hay muchos ejemplos. Una rampa puede ser un ajuste razonable. También los diferentes formatos de comunicación son ajustes razonables para las personas ciegas, para las personas sordas, para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, por eso mismo es un concepto muy novedoso y el ajuste razonable en esta área museística es muy importante tenerla presente. No es un concepto cuadrado, es un concepto que se va adecuando a las diferentes situaciones. Por eso no hay una sola definición estricta, o si hay una definición, es una definición muy amplia que prevé diferentes aspectos que se deben tener en cuenta. En la Convención, en el artículo 3º, está muy bien explicado. Y otro concepto también que, por lo menos yo siempre trato de destacarlo y lo pongo encima de la mesa para que lo podamos discutir, porque mi idea no es hablar una hora entera, sino hablar un poco y poder tener un intercambio entre todos, es el concepto de inclusión, que es totalmente distinto al concepto de integración. Voy a poner un ejemplo muy simple para que se pueda entender y donde mejor se puede también observar esto de integración e inclusión es en una aula. Muchas veces ha pasado que personas con discapacidad son aceptadas para que puedan seguir su formación primaria en una escuela. ¿Y qué es lo que pasa? Se le integra a una aula, se le permite participar, pero generalmente se le pone a un costado. O sea, la maestra o el maestro hace toda su clase en forma normal para todos los demás alumnos y para ellos es una clase más personalizada, haciendo de que tanto los deberes como las evaluaciones sean diferentes que sus demás compañeros. Para nosotros eso es integración. En cambio, si los planes de estudio incluyeran desde el inicio el tema de la discapacidad como algo natural, en donde los programas previeran diferentes formas de encarar esos estudios a las diferentes realidades de personas que son los alumnos y que puedan todos interactuar a la vez, ahí ya estamos hablando de un proceso educativo inclusivo. Ese es el ejemplo como más básico, más clásico para poder entender la diferencia entre inclusión e integración. Pero justamente es algo que está en mucha discusión hoy en día porque hay resistencia en cuanto a que se dice no, que la inclusión es más bien una integración y hay toda una discusión de la academia en cuanto a estos temas. Pero estamos en proceso de ir todos construyendo estos conceptos y estas nuevas realidades que se nos presentan a las personas con discapacidad. Otro factor importantísimo para nosotros, personas con discapacidad, es además de participar, ser constructores de las acciones que se hacen para la inclusión. Es muy importante consultar a las organizaciones y a las personas con discapacidad
cuando se quieran hacer actuaciones que implique la inclusión de personas con discapacidad a un entorno. En este caso, al entorno museístico, bueno, es importante que cada acción que se planifique sea consultada a las organizaciones y a las personas con discapacidad. Sería muy bueno que también pudieran ser parte de los equipos de trabajo, no solamente a nivel del museo, sino a todo nivel donde se elaboren políticas públicas en cuanto a esta temática, que estén participando, que sean actores decidores las propias personas con discapacidad. Por eso nosotros insistimos y agradecemos también la participación, la invitación a este evento. Insistimos en que en la medida que nosotros estamos en estos espacios, podemos dar nuestra voz y podemos intercambiar con todos los actores las diferentes situaciones. También nosotros vamos aprendiendo, porque no lo sabemos todo. Y eso es muy importante, poder ir aprendiendo. También, otra cosa importante que yo quería también destacar en cuanto a estas nuevas miradas que plantea la Convención, es que lo plantea este paradigma en un sentido de que considera, o que entiende mejor, a la persona, a toda persona como con todas sus diversidades. Nosotros como sociedad somos un conjunto de personas con diferentes cualidades, características, condiciones, aspiraciones, capacidades. Ya no se habla del concepto de lo normal, como muy bien explicó Dina ayer, pero quiero rescatar un poco de ese concepto porque en lo personal me interesa mucho hacer esa diferencia. Ante lo normal era la persona que tenía todos sus sentidos en buenas condiciones, podía hacer toda su vida como sin ningún problema. Lamentablemente yo creo que siempre se ocultaban un montón de dificultades que tenía cada persona. Hoy la normalidad somos todas las personas que somos integrantes de una sociedad. Somos las personas con discapacidad, somos las personas afrodescendientes, somos las personas indígenas, somos las personas LGTBI, somos las personas de todas las razas que integramos esta sociedad. Por lo tanto, la normalidad es la diversidad de personas que formamos esta humanidad. Y eso hay que entenderlo, y a la medida que lo podamos entender, nos va a ir permitiendo a todos tomar el tema de pensar en el otro en forma natural. Cuando planifico algo, una actividad, cuando planifico una acción, cuando planifico un trabajo, voy a pensarlo en relación a la diversidad de personas que somos, no a un parámetro estricto que, bueno, ya no se justifica. Estamos en una era en donde cada vez más las diferentes minorías están haciendo sentir su voz, pero no la estamos haciendo sentir porque se nos antoja, sino porque hemos entendido que primero que nada somos personas y que por nuestra situación, nuestra condición de lo que nos ha tocado vivir, se nos ha discriminado. Entonces, esa situación es la que siempre hay que tratar de poder tener un amplio sentido de opiniones. Esto también es muy importante a la hora de pensar en cómo vamos aplicando, y bueno, ya a veces a nosotros nos duele tener que decir o repetir incansablemente
las mismas cosas que venimos hablando, de lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos y principalmente lo que nosotros consideramos como personas, que no es solamente que queramos recibir, sino que queremos también poder dar, porque queremos ser seres productivos, y así es lo que intentamos siempre de prepararnos. Y hay una cosa que ya ayer lo vimos, lo hemos hablado, y también algunos compañeros ayer lo explicaron, pero quiero insistir porque creo que es muy importante. Todo lo que es la terminología que se usa. La terminología pareciera algo muy simple, algo muy, a lo mejor que no tiene gran trascendencia, pero en la medida que nosotros vayamos tomando conciencia qué términos utilizar, vamos a ir adquiriendo estas concepciones de este nuevo paradigma para poder entender que las personas con discapacidad somos primero personas, somos igual a todas las demás. Y por eso insistimos en los temas de terminología. Cuando hablamos de impedidos, ¿a qué estamos refiriéndonos? Estamos refiriéndonos a lo que la persona no puede hacer. Estamos hablando a lo negativo de la situación que tiene esa persona. Cuando hablamos de no videntes, estamos refiriéndonos a la característica negativa que tiene la persona por el hecho de no ver. Cuando hablamos de sordomudos, creemos que todos los sordos, todas las personas sordas, por el hecho de no hablar, son mudas y nada que ver. Cuando hablamos de lisiados, ¿qué es lisiado? ¿A qué se refiere? Entonces, son conceptos que es bueno que se piensen a la hora de repetirlos así tan fácilmente. Por supuesto, conceptos minusválidos. ¿De qué? Estás hablando de algo negativo del propio valor de la persona. Entonces, no se está hablando ahí de las personas, sino se está hablando de lo que aparentemente se resalta. Ustedes, por supuesto, lo que primero ven de mí, que soy ciego. Pero antes de yo ser ciego, soy persona. Y a eso es lo que vamos. A eso es lo que hay que tratar de comprender. Hay muchos materiales y mucha bibliografía muy importante donde se puede consultar un desarrollo mucho más elevado de las que estoy conversándoles ahora. Pero por lo menos recomiendo a una autora que se ha preocupado mucho de estos temas y trabajó también en la elaboración, en la construcción de la convención, que es la doctora Agustina de Palacios. Tiene muchos trabajos muy interesantes en donde clarifica mucho estos conceptos. Estos conceptos que están en boga hoy y que están en discusión permanente. Un segundo. Por eso mismo, todos estos temas de inclusión, de accesibilidad, de ajuste razonable, de paradigmas, del paradigma que la Convención plantea, lo plantea entendiendo principalmente la relación entre las personas y la sociedad. Ayer lo explicaron muy bien lo que es la discapacidad, pero igual, mientras más barreras tengamos en la sociedad, más discapacidad podemos tener.
¿ya? Una persona ciega, mientras más problemas tenga en poder movilizarse autónomamente, más discapacidad va a tener. Una persona con discapacidad motriz, si no hay rampas, reacciones rampas donde está circulando, bueno, va a estar obligado a estar quieto, a estar postrado en un lugar. Y por lo tanto más discapacidad va a tener. La discapacidad no es una enfermedad, como ayer muy bien explicaron. La discapacidad son todas estas barreras que la sociedad nos presenta. Y por eso es muy importante tenerlo claro esto. La discapacidad no es un problema. El problema es la sociedad que no ha entendido, o de a poco está entendiendo, de que somos una diversidad de personas con distintos intereses, distintas necesidades, distintas capacidades, por lo cual no tenemos que hacer una sociedad bajo un parámetro estricto, sino que sea una sociedad que pueda recibir y adecuar todas sus condiciones a todas las personas. Por eso mismo, en ese sentido, es muy importante las posturas y las actitudes que tienen las personas que no tienen discapacidad en relación a este tema. Por eso yo les mencionaba un poco anteriormente el tema de la tecnología. El hecho de que haya ese temor o ese rechazo ante una persona con discapacidad y no saber cómo actuar, lo más importante es decir siempre a la persona cuáles son, cómo puedo ayudarte, cómo puedo orientarte, cómo puedo saber lo que tú necesitas. Entonces, esos temas actitudinales son muy importantes a la hora de poder ir produciendo este cambio. Y bueno, yo como quiero dejar un espacio para poder intercambiar algunos de estos elementos y algunas otras cosas que ustedes quieran opinar, me parece importante cerrar con el aspecto de insistir en que en la medida de que las acciones que se desarrollen y se hagan en favor de las personas con discapacidad se hagan con las personas con discapacidad, de esa forma se van a ir produciendo los cambios necesarios. No es un eslogan facilista, nada sobre nosotros sin nosotros. Al contrario, es un eslogan que tiene mucho contenido y por eso es importante poder tenerlo presente. Bueno, quedo por acá para poder intercambiar si ustedes quieren y bueno, muchísimas gracias a toda la organización y a todos ustedes por permitir que Riadis esté presente en estos coloquios tan importantes. Muchas gracias.